Buenos días a todos. Bueno, como mi compañera ya... Tengo 15. Bueno. Como mi compañera ya me presentó, mi nombre es Juan Diego Suárez. Hoy les voy a hablar de las obras hidráulicas de Santa Cruz de Mompox. Santa Cruz de Mompox, para los que no hayan visitado el lugar, es un pueblo ribereño. Es un pueblo ribereño en la parte oriental de la isla homónima de Santa Cruz de Mompox, sobre dos brazos del río Magdalena, el brazo de Mompox, del cual toma el nombre, y el brazo de Loba. Un momentico acá. La relación de Mompox con el río ha sido muy estrecha desde su fundación en el siglo XVI. Desde ese momento se tornó el punto central de abastecimiento y distribución de personas a lo largo de toda la Nueva Granada, siendo incluso para el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, el principal emporio comercial que existía en todo el territorio. Esta relación estuvo de la mano con la creación de obras que permitieran la mitigación de las inundaciones, que eran una constante en la vida de los momposinos. Como ustedes van a poder ver aquí, ¿se alcanza a ver el mapa bien? Sí. Ok. Ustedes pueden ver aquí, este brazo es el brazo de Loba, que corre por la parte izquierda de la isla de Mompox, que es esta de aquí. Esta parte de aquí es el brazo de Mompox, donde se ubica obviamente Mompox, esta parte de aquí. Pero uno de los actores fundamentales dentro de estas dinámicas de inundación, y que fue fundamental para poder contrarrestar y poder mantener el poblado allí, pese a que muchas veces se trató de desplazar, fue esto: el río Sicuco. Hoy, Caño de Sicuco funcionaba como una irrigación natural dentro de la isla de Mompox. Alimentaba no solamente a diferentes arroyos y otros elementos acuáticos, sino también a las ciénagas, que durante las temporadas de lluvia subían y se retroalimentaban, formando grandes inundaciones que atacaban la parte sur de la población, la cual se mantenía a salvo debido a la gran cantidad de mangle y otros árboles que la protegían de manera natural. Esta necesidad de protegerse dio lugar a diferentes obras de ingeniería derivadas de lo traído por los españoles, pero no solamente eso, sino de la adaptación de mecanismos ya presentes en el territorio americano. Ejemplo de esto, por ejemplo, son las chinampas aztecas, las cuales aprovecharon el sistema de cultivo de los aztecas en Tenochtitlan para poder mantener a una población cada vez más amplia, alimentada. O por ejemplo el canal del Maipo en Chile, el cual utilizó una desviación del río Maipo, obviamente, para poder irrigar muchos campos que terminaron siendo fundamentales para la supervivencia de la capitanía. Mompox, como ya les comenté, tiene una relación muy cercana al río, muy cercana. Esto lo evidencia que su crecimiento no se formó igual que otras poblaciones, sino que siguió, que son más o menos de una plaza central y se expanden hacia todas las direcciones. Mompox se construyó a partir de una plaza central que se fue extendiendo río abajo y río arriba, como pueden ver aquí. Río arriba, río abajo, formando iglesias y plazas que terminaron siendo los principales focos no solo de comercio, sino de vida social y política. Ok, esta ponencia va a estar dividida en tres partes. La primera, hablando sobre un poco de la albarrada, cómo fue su ejecución, su financiación y su mantenimiento. La segunda, un poco profundizando en esas diferentes formas de mantenimiento y financiación. Y tercero, abordando un caso que permite observar cómo son las consecuencias de malversar fondos de cara a la presencia de este tipo de espacio hostil ante las personas. Mompox estaba compuesto por tres barrios: barrio de Santa Bárbara, Santa Cruz y San Francisco. Estos tres estaban protegidos por la Albarrada, que es una calle que corre perpendicularmente en toda la orilla del río y sobre la cual se establecían diferentes puntos de protección para las inundaciones. Siguiente. Estas son las dos que se pueden encontrar aquí en el barrio de Santa Bárbara, la de Santa Cruz y la de San Francisco. Este fue el barrio más azotado por las inundaciones, no solamente debido a su ubicación estratégica, ya que esta zona que ustedes ven aquí no existía antes, así que todo el río, cuando el caudal avanzaba, giraba y entraba directamente hacia la ribera, lo que provocaba que fuera mucho más propenso a inundaciones y mucho más propenso a que las defensas terminaran cayendo. Esto provocó que
entre 1763 y 1777 se realizaran varios planes para poder levantar, mantener y sustentar a la población de este tipo de protecciones. Sin embargo, muchos de ellos caían debido a las presiones políticas, económicas o sociales, lo que dejaba desprotegido a varias poblaciones, incluidas esta de San Francisco, que fue víctima de muchas inundaciones entre 1763, 1777 y 1786, entre otras, como la gran inundación de 1808. Ok, estas obras no se realizaban solas. En muchos casos requerían una mano de obra constante y una gran cantidad de dinero. Ejemplo de eso son las obras que ustedes pueden observar aquí en el centro histórico de las murallas de Cartagena, que le costaron a la Nueva Granada cientos y cientos de miles de pesos. Entonces, algunas de esas formas de financiación que se buscaban para la villa de Mompox fue, en primer lugar, siguiente, por favor, la sisa. La sisa fue una de las principales formas de financiación para muchas obras, no solamente estas. Estas se obtenían de la venta de la carne y del vino, sacando una parte, una sisa, la cual se destinaba a este tipo de obras. ¿Qué pasó? En Mompox no se podía utilizar la sisa debido a que, como era normal en el periodo, la mayoría de lo que se producía en Mompox se mandaba directamente a Cartagena para poder solventar el precio de las obras, quedando ellos desprotegidos en favor de Cartagena. ¿Esto qué provocó? Que empezaron a buscar formas alternativas después de que se les negara este derecho, que en muchos casos incluso ascendía a 4.000 pesos, que era para el momento suficiente para financiar la mitad de las obras que existían. El otro punto es que uno que va a tratar mi compañero Harrison, que es el aguardiente, fue elegido debido, entre otras cosas, al papel social que le permitía justificar al cabildo una sisa sacada de él. Y además se basaban en el caso ya existente de Santa Marta, el cual, a partir del derrumbe de la catedral, pidió al virrey la aprobación de una sisa al aguardiente para poder reconstruirla. ¿Esto qué provocó? Que a partir de diferentes procesos judiciales, políticos y presiones durante años, se aprobara una cosa llamada el ramo de murallones. El ramo de murallones, llamado así por obviamente las obras que cubrían el río, fue un ramo dedicado exclusivamente a la protección de la villa, entre otras edificaciones menos importantes, pero que tenía como fin último el mantenimiento de la seguridad de la villa frente a las inundaciones. El ramo de murallones brilla un poco por su ausencia dentro de las fuentes, aparece muy poco en las fuentes fiscales, muy poco en las fuentes derivadas de las cajas, incluso de la de Mompox y del aguardiente incluso, pero se mantiene constante en las actas capitulares. En ellas se discutía en muchos casos qué hacer con el dinero. ¿Qué pasó? En 1794, estos señores del cabildo de Mompox, que son los protagonistas de este pleito, que enfrentaban a Toribio Bustamante de Mier, le prestan, a partir de una real orden sacada del virrey, en la que permitían el préstamo del dinero alojado aquí a particulares. ¿Por qué? En base a que el cabildo decía, yo puedo recuperar esa plata por multiplicada, y bueno, no le salió muy bien, que digamos. Entonces, el caso es el siguiente. Por un lado tenemos a Toribio Bustamante de Mier, un capitán de dragones de la fuerza militar del sitio de San Benito Abad, una población cercana a Mompox que tenía una cierta influencia política y que era famosa por sus grandes extensiones de sabana. Y por otro lado tenemos al cabildo de Mompox, el cual en 1800, derivado de este préstamo que sucedió en 1794, le dice al señor Toribio de Bustamante de Mier, bueno muchacho, la plata, ¿dónde está? Él no puede responder y durante meses y meses y meses y meses da prórroga a ese pago, lo que deriva en acciones judiciales, después de haber agotado todas las posibilidades extrajudiciales, lo que llevó a que el gobernador de la provincia, que era el único que podía entrar a juzgar al fuero militar, determinara que esta persona compareciera al cabildo a partir de un enviado. ¿Qué pasó? Toribio Bustamante de Mier, al llegar a este enviado, le dijo, bueno,
Yo había dicho que por la notoriedad de mis bienes se me daba esta plata sobre una hacienda. ¿Qué pasó? La hacienda se quebró. La hacienda no existía, se debía más plata de la que producía y por lo tanto no podía saldar la deuda. Esto se alargó durante varios años hasta 1805, cuando a partir de que se ve que no se puede pagar el saldo, se le pide al cabildo que cierre el caso, pero el cabildo termina replicando que si podían utilizar los fondos del ramo de Murallones para continuar el caso. O sea, no aprendieron de lo que habían hecho, sino que siguieron perpetuando esa apropiación de fondos públicos para poder impulsar sus intereses. Entre ellos estaba, por ejemplo, el arreglo de diferentes edificios, como el edificio capitular, que, oh sorpresa, era donde tenían las reuniones. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, siguiente, por favor. Finalmente, ¿qué pasa? En 1808, ya 3 años después de finalizado el caso, a Mompox, como les comenté, llega una gran inundación que termina arrasando un barrio entero, el barrio de San Francisco, como no podía ser otro, y termina malogrando mucha de la defensa que había en la villa. ¿Qué sucede? Se dice, bueno, vamos a sacar plata del fondo de Murallones, porque ahora sí la necesitamos. ¿Qué se dan cuenta a partir de que empiezan a pedir préstamos también al virrey? No hay suficiente plata. La plata se ha ido derivando a particulares que o no pagaron o incluso terminaron escapándose con el dinero. Incluso algunos de los funcionarios públicos, como José Nájera, que era alcalde durante este caso que les estoy comentando, terminó pidiendo prestado 1.000 pesos del propio fondo para sus intereses. ¿Ya? ¿Esto qué nos deja de enseñanza? Más o menos. Es que en muchos casos, incluso en la actualidad, las autoridades prefieren emplear métodos que buscan, la mitigación de los efectos posteriores antes de la prevención. Que, como ustedes recordarán, durante 2011 es un ejemplo muy evidente de eso, cuando una ola invernal azotó el país y en muchos casos por no haber dedicado la plata necesaria a los métodos de prevención, terminó arrasando y llevándose a mucha gente. Entonces eso, muchas gracias. Aquí termina mi ponencia.